bien. Uf. Bona tarda, buenas tardes, boas tardes, arrat saldeon, good evening, bonsoir. Faré la meva intervenció, la salutació, en català. A les carpetes trobaran la traducció en castellà i pels auriculars podran escoltar la traducció en anglès i francès. Haré el saludo en catalán. Pueden encontrar en las carpetas la traducción al castellano y por los auriculares tendrán la traducción al inglés y al francès. Hi ha un país mediterrani obert al món, un país amb 7,5 milions de persones, amb més de 1.000 anys d'història, un país orgullós de la seva llengua, el català, i de la seva cultura, feta de moltes cultures, de tots els que han vingut a viure en aquesta terra de pas des de diferents llocs de l'Estat o d'altres països d'arreu del món. El país de Ramon Llull i Àusias March, de Miró, Tàpies i Gaudí. El país de Carmen Amaya i Paco Candel. Un país que va des dels Pirineus a les terres del riu Ebre, o més enllà. Un país on la pluja no sap ploure i el pi arrela en la sequedat. Un país que debat en pau i des dels valors democràtics el seu futur polític. Aquest país es diu Catalunya i avui us dona la benvinguda. Hi ha una ciutat que mira al mar, cosmopolita, encisadora, medieval i futurista. Una ciutat prou gran per ser interessant i prou petita per ser familiar i humana. Una ciutat que viu gràcies al turisme i malgrat el turisme. Una ciutat que lluita i ha lluitat per no tenir guetos, perquè des de nou barris a la Barceloneta, l'arquitectura, l'urbanisme i els serveis estiguin a favor de la gent. Una ciutat on, malgrat tot, encara hi ha persones, cada cop més, que no tenen el mínim per viure. Aquesta ciutat és Barcelona i avui us acull. Hi ha una fe que ens dona esperança, una fe que ens fa donar gràcies per coses que no es poden veure ni tocar, una fe que ens porta a pregar per tot allò que no és i volem que sigui, una fe que ens fa viure compromesos amb les realitats socials, culturals, professionals i polítiques del nostre entorn, una fe que vivim en església, en comunitat i volem transmetre als nostres fills, una fe que camina enmig de les pròpies contradiccions i les d'un món complex i canviant, cada cop més urbà i secularitzat. La fe de l'Anna, de la Marta, del Jordi i del Josep. La fe de Monsenyor Romero, de Pere Casaldàliga, de Santa Teresa de Jesús, de Desmond Tutu i de Martin Luther King. Aquesta és la fe de Jesús de Natzaret i avui ens convoca. Des d'aquest país, aquesta ciutat, i amb aquesta fe, i en nom de les organitzacions que des de Barcelona han fet possible aquesta trobada, la Fundació Joan Maragall, el grup de juristes Roda Ventura i el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, us donem la benvinguda a l'acte d'inauguració de la 32a Assemblea Internacional d'Amics Pax Romana. Us donem la benvinguda i us volem agrair a les persones i a les organitzacions que avui ens heu volgut acompanyar. En primer lloc, vull agrair a les entitats que ens han donat suport en l'organització d'aquest acte inaugural i n'han fet difusió: Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Laicat 21, Grup Sant Jordi, Germandat Obrera Catòlica. Ens agrada treballar amb moviments germans. Ens agrada i és una necessitat. Agraïm també les personalitats que són aquí amb nosaltres avui. És una satisfacció poder compartir amb ells aquesta tarda. Avui ens acompanyen l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor
Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, el director general d'Afers Multilaterals i Europeus, el senyor Manel Manonelles, el director general d'Afers Religiosos, el senyor Enric Vendrell, i moltes altres personalitats que avui són aquí, amb nosaltres. Gràcies. Agraeixo també a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull que ens hagi volgut acollir en aquest bonic i cèntric auditori. Finalment, vull agrair d'una forma molt especial a totes les persones dels moviments convocants que han fet possible l'organització d'aquest acte i d'aquesta assemblea. Bona tarda a tothom. Bé, després d'aquesta presentació tindrem també la salutació de Javier Iguíñez, president del moviment internacional MIC Pax Romana, que ens dirigirà unes paraules. Endavant, Javier. Muchas gracias, Noemí. Muy buenas noches. Si del fondo no me escuchan, me avisan, por favor. Muy bien, gracias. Bien, comenzamos esta asamblea gracias a la amistad, a la generosidad y el trabajo dedicado de nuestros amigos y hermanos de Barcelona. Quiero comenzar, como corresponde, saludando a Monseñor Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Estamos muy honrados con su acompañamiento en esta oportunidad, igualmente al señor obispo de Tarragona, preciosa ciudad que he disfrutado hace ya un tiempo con mi esposa y que nos queda en el recuerdo muy vivamente. Un saludo, por supuesto, a nuestra brillante y querida Noemí, que ya la hemos escuchado una vez más, ¿no es cierto?, con su precisión y carisma, por la acogida, la organización y a todo el equipo, un equipo impresionante del movimiento de profesionales católicos de Barcelona. Gracias y saludar también por eso a los ilustres miembros de esta mesa que nos honran también con su presencia y con su trabajo en el movimiento. Somos un movimiento internacional, como ya resulta obvio desde la presentación. Estaremos estos próximos días alrededor de 30 países, miembros de 30, delegados de 30 países, de África, de Asia, de América Latina, de Europa y de Estados Unidos. Gracias a los que han venido por su esfuerzo económico, por su separación del tiempo en sus actividades profesionales, intelectuales en general. Bienvenidos también entonces todos los que nos acompañan, esta vez como asistentes, para estar con nosotros al comienzo por lo menos, y quizá en los pasos más de estudio que comenzamos prácticamente de inmediato y por lo cual nuestra introducción será muy breve. Quiero de todas maneras, brevísimos minutos, aludir a quienes nos acompañan en esta oportunidad al tema de nuestra asamblea, que trabajaremos durante varios días, desde dentro de un rato en realidad. De la indiferencia a la misericordia, nuestro compromiso. Este tema, como sabemos, es presentado con gran fuerza por el Papa Francisco, que nos inspira de una manera muy importante, muy grande. En nuestra experiencia internacional, la experiencia de muchos de los miembros del movimiento que están comprometidos con la situación personal, social y política de los países de donde venimos, enfrentamos el reto de la misericordia no solo desde la indiferencia, sino a veces peor, lamentablemente, desde el desprecio, desde el racismo, desde la discriminación,
desde situaciones extremas de maltrato humano, trata de personas, comercio de niños y así sucesivamente, como realidades que no puedo dejar de mencionar, aunque aluda a ellas, escogiendo algunas nada más y no recorriendo el listado general de esas opresiones y esos desprecios muy, muy crueles. Quiero solo recoger una de las citas de la Evangelii Gaudium en este caso, porque me parece que recoge bien, entre otras, por supuesto, nuestro carácter, nuestro carisma como movimiento. La leo primero, no es demasiado larga, y estoy seguro que varias y varios de ustedes ya la han mirado o incluso reflexionado al respecto en anterior oportunidad. Dadles de comer, una cita que toma el Papa Francisco de Marcos, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas en que encontramos. Esta breve cita y varias otras, por supuesto, que podríamos escoger, bastante similares, quiero de ella tomar dos ingredientes que creo que son parte de lo que es nuestro carisma como movimiento desde hace muchísimos años, varias décadas, como sabemos. Uno, el mandato a atender las necesidades urgentes de las personas, digamos, no es nuevo, nada es nuevo en realidad desde el punto de vista del Evangelio, pero es un primer punto. Pero también, y esto quiero destacarlo como particularidad, no solo atender esas necesidades, sino estudiarlas. Este es un movimiento de profesionales e intelectuales. Y por lo tanto no nos conformamos con hacer lo posible en la dirección que ya he señalado en el primer punto, sino que estamos obligados y por eso nos reunimos a analizarlas. De ahí el acento del Papa Francisco sobre entender las causas, el tratar de resolver el problema de maneras más definitivas y no al paso, digamos, como también tenemos que hacer cuando, como él señala, los encontramos en el camino. Y el segundo punto similar y complementario en parte es el del llamado del Papa Francisco a una ternura personal, a dejar que fluya esa ternura en las relaciones humanas, a no defendernos contra ella como muchas veces psicológicamente tratamos de hacer para calibrar nuestra atención al sufrimiento humano a la altura de nuestra generosidad, que muchas veces no es muy grande. Y entonces ahí la falta de generosidad y la tranquilidad para dejarse llevar por la compasión, por el cariño, por la ternura, es también un mandato de este Papa que recogemos con mucho cuidado y con mucho afecto. Pero también, y junto con esto, algo que a veces lleva a separarse de esta situación de compasión y de ternura, que es la obligación que tenemos los miembros de nuestros movimientos en los países de asumir responsabilidades públicas, de no quedarnos en el aspecto micro de la problemática que nos inquieta, sino también de los aspectos macro, por decirlo así de simplificado, en la economía, en la política, en la cultura, en la investigación, para, bueno, lo mismo, enfrentar esta opción preferencial por los pobres, no solo desde el aspecto individual y personal, imprescindibles, sin ninguna duda, sino también desde el esfuerzo por erradicar los factores que las reproducen, que las hacen tercas, persistentes en la sociedad y que por lo tanto hacen de la atención personalizada y tierna también insuficiente para acabar pronto con este tipo de situaciones, para acabar lo antes posible. Es en esa tensión entonces en que nos movemos en el movimiento, una tensión que no queremos que desaparezca, sino que sea una tensión fructífera, productiva.
entre lo personal y lo social, entre lo práctico, concreto y lo académico, intelectual. De esta manera comenzamos en parte con estas expresiones y también con las anteriores y las que nos sigan en esta ceremonia. Empezamos a estudiar el tema que nos congrega antes de entrar, ya después de 2 días, a los aspectos más organizativos, estatutarios, como corresponde, a la renovación de los cargos. Y, bien, conocen quienes saben de movimientos, estas lógicas, digamos, de inspiración y a la vez de organización concreta y práctica para sacarlos adelante y seguir siendo útiles, sobre todo a los más pobres, pero a todos los que necesiten, por una razón o por otra, en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ahora tiene la palabra Monsenyor Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Bona tarda a tot el món, a tots vosaltres, sobretot al president i tota la gent de la taula, a totes les autoritats que ens acompanyen, bona tarda. Y moltes gràcies. Pues ahora me dice que hable en castellano. Bueno, muchas gracias. Digo, muchas gracias por haber acogido esta ciudad de Barcelona. Como ven ustedes, es una ciudad hermosísima. Yo acabo también de descubrirla porque he sido nombrado muy recientemente arzobispo de Barcelona y voy poquito a poco descubriendo la maravilla de esta gran ciudad y de sus habitantes. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir de tantas partes diversas de nuestro mundo y de todos los coloridos, de todos los países aquí, como nos decía ahora el presidente. Bienvenidos todos. Os encontráis aquí para reflexionar y porque queréis que esta reflexión os lleve, os conduzca a una plegaria y que esta plegaria os conduzca también a cambiar vuestra propia vida y cambiar también la sociedad. La sociedad no la cambiaremos si no vamos cambiando nosotros. Esto es como la piedra que echamos en el lago. Poquito a poco se va extendiendo, pero primero tiene que caer la piedra. Primero tenemos que cambiar nosotros. Es muy fácil pedir cambio de estructuras, que cambien los otros. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y habéis elegido como tema precioso de la indiferencia a la misericordia. Este es nuestro y vuestro compromiso. Me olvidaba también decir que os acoge con mucho gusto no solo la ciudad, sino la Iglesia que peregrina en esta tierra, representada por todos vosotros y por el arzobispo metropolitano de Tarragona y el de Barcelona. Nos acogemos y aquí estamos los dos en ese deseo de acogeros a todos. Digo que es muy bonito el lema que habéis escogido de la indiferencia a la misericordia. Os felicito por ello y es verdad, es verdad. Desgraciadamente, y el Papa lo ha repetido y vosotros lo habéis recogido, se está globalizando en esta sociedad tan individualista, al menos aquí en Europa. Cuando uno viaja, he tenido la suerte de viajar mucho por África, África globaliza la acogida, la hospitalidad y la humanidad, el humanitarismo, pero aquí es más el aislamiento, el individualismo. Y cuando globalizamos el individualismo, cuando está por todas partes, globalizamos la indiferencia. ¿A mí qué? Sálvese quien pueda. La indiferencia impide vivir la misericordia, la ternura, como decía ahora el presidente, recordando al Papa Francisco. La verdad es que indiferencia y misericordia son términos que se oponen, Le pape Francesc, je peux parler en français? Non. Non. Alors, le problème est la traducción. Bon, je continue en español, je m'excuse. Digo que el Papa Francisco nos dice que la misericordia no es una palabra abstracta,
sino un estilo de vida, un estilo de vida. ¿Cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres que frecuentemente nos hacen caer en la indiferencia? Es bueno reflexionar en ello, verlo en nosotros y comunicarlo a los demás para ayudar a los demás a salir de esa indiferencia. Y nosotros, profesionales e intelectuales, tenemos el peligro, todos tenemos peligros, todos tenemos tentaciones, y también los intelectuales. Tenéis el peligro de quedaros en el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas. Y este lema que nos habéis puesto es una llamada a la misericordia, es decir, a bajar, poner los pies en la tierra y mirar de frente, en los ojos, en el corazón, en la vida de cada persona, y ponerles nombre. Los intelectuales vamos a las ideas, bajar a lo concreto de la vida. Como el Papa Francisco baja al concreto de este enfermo, de este pobre, de este discapacitado, cómo se acerca, lo toca, lo abraza, porque la misericordia hay que ponerla en acción y bajar y darle un nombre y hacer vivir de alguna manera la fraternidad entre todos. ¿Y cuánto sufrimiento hay en nuestro mundo? Y ahí es donde tenemos que dar una respuesta, todos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús aparece en el primer evangelio, que es el de Marcos, como el gran traumaturgo, el hombre que baja y cura a los enfermos y trata de dar esperanza a quienes sufren. Después vendrá el evangelio de Marcos, que será más reflexivo, porque les habla a otra comunidad y a otro grupo de gente. Pero el primer evangelio, reproduciendo la vida de Jesús, cómo Jesús primero da una respuesta al sufrimiento y después reflexionará. A mí me parece que este tiene que ser un poco también nuestro camino. Y digo, ¿cuánto sufrimiento? Sufrimiento por falta de amor en nuestro mundo, las familias, la sociedad, falta de amor, falta de trabajo, que produce tantos problemas, y falta de sentido en la vida. Y voy a añadir también en ese sentido de la vida la falta de esperanza que nos la da la fe. Es otra pobreza y otro sufrimiento. No los sabemos a veces reconocer públicamente, pero es así. Y tener una palabra para todos ellos y un gesto nos corresponde a nosotros, cristianos, en todos los niveles, los más que os dedicáis a la investigación y a la reflexión, y a los que nos dedicamos a otros campos. Dar respuesta a todo esto. Y vosotros queréis en estos días ser un instrumento en toda vuestra vida, pero lo queréis plasmar en estos días de manera especial, ser instrumentos de diálogo entre fe y razón, actuar en defensa de la dignidad humana y los derechos humanos. Y como decía el presidente ahora, e ir también a las causas de tanta pobreza e injusticia como hay en el mundo, detectarlo y denunciarlo. Por una parte la caricia y por otra la denuncia, el anuncio y la denuncia. Ese es vuestro trabajo que os proponéis y os felicito por ello. Y en consecuencia, vuelvo a repetir, no esperemos que lo solucionen los otros. Eso es muy cómodo. Y a mí me recuerda esa actitud lo que nos decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de este verano, a los jóvenes: salid de vuestra poltrona, de vuestro fauteuil, de vuestra sillón cómodo, salid y comprometeros más. Y ahí encontraréis sentido a vuestra vida y encontraréis felicidad. Que salgamos y nos comprometamos más. Es algo que se nos dirige desde el Evangelio a cada uno de nosotros, a ti obispo, a ti padre de familia, a ti profesor de la universidad, a ti trabajador de la calle, a ti. Se te dirige a ti esta llamada del Señor. Y permitidme que acabe, como no podía ser de otra manera, con un momento de silencio, que sirva de oración también como inicio de estas jornadas, si me lo permitís. Y en ese momento de silencio le damos gracias a Dios con un canto que todos conocemos, dejemos que Él penetre.
y de alguna manera hagamos presente al Señor y le pidamos no solo que estos días produzcan su fruto en nosotros y en la sociedad, sus frutos de paz y de justicia, sino que a la vez le demos gracias por tanta gente como sois vosotros, que queréis vivir en un compromiso de fe por la transformación en un mundo más fraterno y más justo. Que hay mucha gente que estáis haciendo esto. Yo quiero dar gracias a Dios, y quiero dar gracias a Dios también, y lo haré y lo hacemos con este canto que vamos a escuchar de Thésée. Vamos a darle gracias por tanta gente como pertenecen a este movimiento de intelectuales cristianos, movimiento internacional, y otros movimientos que hay en el mundo y en la Iglesia que trabajan por el bien del hombre, por la transformación de la sociedad, desde una fe en Dios y desde una fe y un compromiso por la humanidad, por los seres humanos. Damos gracias por tanta gente buena. Esta semina verbi de la que hablaba el Concilio Vaticano II, tanta humanidad y tantas cosas buenas como hay en nuestro mundo. Le damos gracias al Señor, que tenemos tendencia siempre a ver lo negativo y a ser muy pesimistas. Miremos con esperanza, porque desde que Cristo ha resucitado, el mundo tiene una luz de esperanza y no de destrucción, y no de angustia, sino de esperanza. Permitidme que os ponga esta canción que nos servirá como de oración. Guardamos silencio y nos dejamos de alguna manera tocar por esta canción. Como veo que lo cantáis todo, lo vamos a cantar. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Moltes gràcies, muchas gracias. Moltes gràcies, señor Cabisbe, per la pregària inclosa. Muchas gracias por la pregaria incluida. Y ahora pasaremos a la siguiente parte de la sesión y nos hablará Josep María Carbonell, presidente de la Fundació Joan Maragall. Noé, senyor Cabisbe, president de la Fundació Blanquerna, directors generals, tècnica, de professionals del grup Rodaventura, ponent d'avui. Benvinguts, sigueu molt benvinguts a Barcelona. Aquells que venís de lejos, sentiros en casa, estáis en casa. A mí me pertoca introducir la sesión de hoy y presentar a los ponentes. Una sesión que trabajará sobre el tema de la indiferencia a la misericordia, nuestro compromiso. Durante estos días trabajaremos sobre cómo responder desde una perspectiva e identidad cristiana que asienta nuestro compromiso a los retos de un mundo marcado por una globalización sin ética ni moral, en un mundo donde predomina la cultura del capitalismo, la especulación, el inmediatismo, individualismo, los populismos y la demagogia.
un mundo que se encuentra huérfano de referentes morales y espirituales, un mundo sin brújula esperanzadora. A las políticas que han querido homogeneizar el mundo con proyectos ultraliberales y globalizadores, se han alzado diversos movimientos populistas autoritarios de diverso signo que, paradójicamente, reciben amplios apoyos de la población como manifestación de un profundo malestar en muchos ámbitos de nuestra sociedad. ¿Qué ocurre en Filipinas, en Estados Unidos, Austria, Flandes, Hungría, Polonia, Reino Unido, Rusia, Venezuela y muchos otros países donde parece que el proyecto autoritario y populista, alejado del etos democrático, recibe un amplio apoyo de los ciudadanos? ¿Qué nos está ocurriendo? Sin duda, no hay una sola respuesta. Hay diferentes respuestas, razones que explican la delicada situación que vivimos. La crisis económica derivada de un capitalismo especulativo y financiero, la pobreza de miles de millones de personas de nuestro planeta muy alejadas de la opulenta riqueza que muestran nuestras televisiones en todos los continentes, el repartimiento muy desequilibrado de la riqueza mundial. A mí me gusta siempre explicar y recordar, por ejemplo, cuando pensamos en Europa, que tiene el 9% de la población mundial y crea el 25% del PIB, tiene el 75% mundial del gasto social. Debemos ser conscientes de estos hechos que afectan en su conjunto los problemas que vivimos con más intensidad. O quizá por una globalización asimétrica que quiere un comercio mundial sin fronteras, pero quiere ponerlas a los flujos de las personas. O la corrupción que por doquier aparece como el gran cáncer en muchos países, la intolerancia, el miedo hacia el otro. Pero al lado de estas razones emerge otra causa, una causa de matriz ética, cultural y espiritual que explica o puede explicar también la crisis de nuestras sociedades, la indiferencia hacia el dolor del otro. El Papa Francisco lo evidenció muy bien en su acto público fuera del Vaticano, en Lampedusa, cuando afirmó que uno de los problemas del mundo era la globalización de la indiferencia. La crisis que vivimos también tiene sus raíces religiosas, espirituales y éticas. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría en un mundo si las religiones y sus seguidores, todos y todas, estuvieran al lado de la paz, de la justicia, desde la opción preferencial por los pobres? Es cierto que hay algunas religiones que entienden que el dolor y la injusticia del mundo forman parte del mismo sin posibilidad de solución, y en donde la resignación y la compasión representan una única respuesta. Pero para los cristianos, el dolor y la injusticia forma parte de un mundo que ha perdido el rumbo que quiso su creador. Nuestra misión como cristianos, como seguidores de Jesucristo, es vivir y trabajar al servicio de una reorientación del rumbo de nuestro mundo, hacia el proyecto que Dios nos reveló a través de Jesucristo. Un mundo asentado en el amor en mayúscula, en un amor activo. Recuerden el sermón de la montaña. Un amor poliédrico que nos exige en nuestra vida, en nuestra comunidad, en la Iglesia en su conjunto, un testimonio coherente y activo para coser las heridas desgarradas de nuestro mundo. Un amor en mayúscula que es a la vez caridad, misericordia y justicia.
unidas en la acción y en el corazón de todos, para forjar en la tierra el proyecto de nueva humanidad del reino de Dios. Yo formo parte de una generación que en los años 70 vivimos con pasión un sínodo, que fue el Sínodo de los Obispos de 1971, que afirmó la acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva. Para la sesión de esta tarde tenemos dos grandes ponentes de lo que representa el proyecto ético, espiritual y social del catolicismo. En primer lugar, veremos un vídeo del padre Gustavo Gutiérrez que nos ha enviado para esta sesión. Él hubiera querido estar con nosotros de forma presencial, pero a sus 88 años debe limitar sus viajes. Yo creo que ahora nos está siguiendo porque pasamos esta sesión en streaming a través del portal Catalunya Religió, que es el portal de referencia de información religiosa en Cataluña, y estamos difundiendo este acto a través del mundo. Creo que todos ustedes ya conocen Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, una comprensión teológica que ha sido fundamental en la reformulación de la doctrina social de la Iglesia, que podemos encontrar en el compendio, y para el mismo conjunto de la Iglesia universal y especialmente en América Latina. Gustavo Gutiérrez nació en 1928 en Lima. Cursó estudios de medicina en la Universidad Nacional de San Marcos, que interrumpió para hacer los de filosofía y teología. En el año 51 estudió filosofía y psicología en Lovaina y en el 55 estudió teología en la Facultad Teológica de Lyon. De retorno a Lima fue profesor de la Universidad Católica de Lima, la misma universidad del presidente del MIPAC Romana, Javier Íñiguez, y ya empezó su tarea como conciliario de la UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Católicos de Perú. Desde entonces, desde el año 59, ha sido y es asesor del movimiento, yo diría uno de los asesores emblemáticos de la UNEC. En el año 75 fundó el Centro de Reflexión Bartolomé de las Casas. En esos años fue cuando él fue formulando la teología de la liberación a partir muchas veces del compromiso de los estudiantes en los barrios populares. En el año 2003, una institución secular como la Comisión del Premio Príncipe de Asturias le dio un premio muy importante. Y he querido leer la acta porque es una justificación de este premio desde una institución no estrictamente eclesial. En la acta del jurado reconocía el siguiente: el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez es el iniciador de la renovada corriente espiritual conocida como Teología de la Liberación, que propugna una atención especial al mundo de los desfavorecidos, entendiendo que la liberación preconizada por el mensaje cristiano no es aplicable únicamente a la faceta espiritual del ser humano, sino también a sus condiciones sociales y materiales. Con ella, esta propuesta de la teología de la liberación no se reduce a un planteamiento teórico, sino que constituye una práctica que, de modo especial en los países menos desarrollados, ha estimulado una dignificación de las condiciones de vida de millones de seres humanos. En segundo lugar, tendremos la intervención del padre jesuita Josep María Rambla. Muchas gracias. El padre Rambla nació en Barcelona en el año 1933 y entró en la Compañía de Jesús en 1950. Realizó estudios de filosofía,
teología y filología clásica. En el 63 recibió la ordenación sacerdotal. Es especialista en espiritualidad ignaciana y miembro del Centre Cristianisme y Justicia, que es un centro en Cataluña muy importante de reflexión entre estos dos ámbitos. El padre Rambla ha centrado su reflexión teológica y espiritual a partir de la inserción en los medios populares y en la acción social, especialmente en un barrio muy popular en Cataluña, que es el Baix Llobregat. Ha sido profesor en varios centros, entre ellos la Facultad de Teología de Cataluña, y también ha trabajado en el campo de la pastoral y el acompañamiento espiritual. Ha sido también conciliario de diversos movimientos y comunidades cristianas. Recientemente ha sido nombrado por el Papa misionero de la misericordia. Muchas gracias a los dos ponentes, a Gustavo Gutiérrez, que ahora está en Notre Dame, pasa una época en Lima y otra en Notre Dame, en Estados Unidos, a Josep María Rampla por estar con nosotros y por haber aceptado participar en esta sesión. Espero que esta sesión de hoy y la conferencia en su conjunto pueda ayudarnos a nosotros y al conjunto de la Iglesia en trabajar para esta reorientación indispensable del rumbo de nuestro mundo. Muchas gracias. Pues ahora tiene que entrar el vídeo. Lo primero que quiero decirles, amigos, es que están ustedes en los primeros momentos de una reunión en la que me hubiese deseado estar presente. Tengo una antigua relación con Paz Romana y debo mucho a las personas que conocí en numerosos encuentros. Son experiencias y amistades que marcan nuestras vidas. En este año el Papa Francisco nos propuso meditar sobre un tema crucial, el de la misericordia. Meditar sí, pero ante todo renovar y tal vez recuperar como comunidad eclesial y como personas nuestra práctica de la misericordia en medio de los retos de un mundo cada vez más diverso e indiferente ante el dolor ajeno. Francisco nos recuerda que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. La frase está en la bula del año jubilar. No es poco decir. Estamos en el núcleo mismo del mensaje de Jesús. Dios es amor. El Papa va directamente a las fuentes y a la frescura del Evangelio. Y lo hace con valentía y creatividad, en una búsqueda que renueva el rostro de la Iglesia. Por otra parte, es oportuno tener presente que el término misericordia está compuesto de dos palabras: miseri, el mísero, el pobre, y cordia, corazón. Tener misericordia es tener el corazón en el pobre, en el olvidado, el insignificante. Pero ¿cómo abordar el mundo del pobre sin tener presente la justicia? La misericordia no se comprende sin una referencia a ella. Me propongo por eso comentar brevemente otra frase de la bula del año jubilar al respecto. Lo leo. No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí,
sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. Hasta allí el texto de la bula. Esto me lleva a comentar y a intentar profundizar el sentido de la misericordia, una de las dos dimensiones de lo que el Papa llama una realidad única. La misericordia significa amor y expresa en la Escritura la nota fundamental del amor de Dios, que es la gratuidad. En su primera carta, Juan afirma que Dios nos amó primero. Él toma la iniciativa y en su Evangelio, Juan también recoge una frase de Jesús: ámense como yo los he amado, gratuitamente. Amor que no depende de nuestros méritos. No somos amados porque somos buenos. Ese, por lo menos, no es el único motivo, y ni siquiera el primero. Somos amados porque somos, porque existimos. Eso basta. Por ello debemos, según los evangelios, dar gratis lo que hemos recibido gratis. En el amor de Dios está la fuente de la gratuidad para con el prójimo. La hallamos en el comportamiento del samaritano, según la parábola de Lucas. Cuando se acerca y ayuda al desconocido que ha sido herido, era un compatriota, un samaritano, era un israelita, miembro de un pueblo que detestaba a los samaritanos. Eso no importa. Para Jesús, prójimo no es aquel que encontramos en nuestro camino, sino aquel en cuyo camino nos ponemos y lo acompañamos, haciéndolo así nuestro prójimo, alguien que nos importa. En efecto, estrictamente hablando, no tenemos prójimos. Debemos hacerlos a lo largo de nuestras vidas, aproximándonos a los otros. Freud decía que amar gratuitamente es iluso y va contra la inclinación natural del ser humano. Para él es algo que no tiene sentido y considera que nadie es capaz de hacerlo. Sin embargo, aquí se juega la verdad de nuestra condición de discípulos de Jesús. La gratuidad del amor está radicalmente opuesta a la creciente indiferencia ante los sufrimientos de tantos que el Papa no cesa de denunciar y que ustedes se han propuesto tratar en esta reunión. Vayamos a la segunda dimensión de lo que Francisco llama una única realidad. Se trata de la justicia. En enero de este año, Francisco vuelve sobre el tema y afirma que la misericordia de Dios no es indiferente al dolor del oprimido, al grito de quien sufre violencia, esclavitud o es condenado a muerte. Los casos citados son situaciones de injusticia y maltrato. El oprimido, la esclavitud, la violencia, la condena a la muerte. La misericordia no se limita a tener buenos sentimientos, va más lejos, rechaza el maltrato y el abuso,
y el sufrimiento consecuente. Esto nos lleva de la mano a la justicia, de la que el Papa decía que no está en contradicción con la misericordia. La justicia es un tema muy presente en la Biblia y en los dos testamentos. En el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, está situado al lado del anuncio del reino, que es la razón de la presencia de Jesús en la historia humana, en una frase que lo dice todo. Busquen el reinado de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. La justicia, además de ser un asunto capital en la convivencia social, es central en el mensaje bíblico y se la relaciona especialmente con la situación injusta del pobre. Los libros bíblicos hablan frecuentemente y con fuerza sobre la justicia. Importa distinguir la justicia de la legalidad y aún más del legalismo. La legalidad puede ser justa o injusta. Ya lo dijo Pablo VI en la Autogesium Adveniens. La Biblia nos habla de una justicia permeada por el amor, que va más allá de la justicia contractual y de sus exigencias formales. Una justicia que amplía el horizonte, que no se detiene en méritos y deberes, que va a la raíz misma de los derechos de todos por el simple hecho de ser personas, y que por ello no es ajena a la gratuidad del amor de Dios, al que nada ni nadie puede poner condiciones ni cortapisas. La parábola de los jornaleros de la viña que encontramos en el Evangelio de Mateo lo dice con toda nitidez. Vivimos en un mundo de creciente individualismo y de fascinación por los cambios que la técnica ha traído a grandes sectores de la humanidad. No es el momento de insistir en que también es en esta etapa histórica ha aportado avances significativos en varios campos. El hecho es que se habla de un tiempo nuevo y a veces se mira con cierto desgano un pasado inmediato que pienso que todavía está allí, presente, entre nosotros, y que tiene muchas cosas todavía para enseñarnos. Para muchos hemos entrado en un periodo postmoderno, postindustrial, postcapitalista, postsocialista. A la gente de hoy le encanta ser post. Pero hasta ahora no podemos decir, desgraciadamente, que vivimos un momento de pospobreza. Al contrario, hay índices que indican que la pobreza, como un hecho complejo, y así lo entiende la Biblia, y no reducido a su dimensión monetaria, empeora por la indiferencia de muchos. El mensaje de la misericordia, que se expresa también por medio de la justicia, es el de un amor gratuito y universal por todo ser humano y por toda la creación, comenzando por los últimos e insignificantes. Una frase picante
de Simone Weil dice: si quieres saber si alguien cree en Dios, no te fijes en cómo habla de Dios, sino en cómo habla del mundo. Aquí estamos, aquí vivimos nuestra fe, aquí amamos, aquí luchamos por un mundo mejor. Estamos ante un llamado que puede y debe reforzar la formación y el compromiso de nuestro movimiento. Buen trabajo, amigos. Un saludo fraterno y habrá ya ocasión de vernos de una u otra manera. Gracias por la invitación a participar en este encuentro. Muy bien, pues después del vídeo, que además ha entrado sin ningún problema, cosa extraña porque siempre hay problemas con la técnica, pues pasamos... Aquí no, aquí me dicen que aquí nunca pasa nada, perfecto. Tenemos que venir siempre aquí, entonces. Muy bien. Pues pasamos a la ponencia central de esta tarde. El padre Josep María Rambla, jesuita, teólogo y misionero de la Misericordia, nos hablará de la misericordia, una acción política. Endavant. Buenas tardes. Desearía que estas palabras mías fuesen como un eco y una profundización de este mensaje tan amable e interpelador de Gustavo Gutiérrez. Trataré el tema de la misericordia más bien con un interrogante, ¿un acto político? Seguiré, para ser más claro, 7 etapas o 7 pasos. Primero, exorcizar la misericordia. Hace ya casi un año, el Papa Francisco inició el Jubileo de la Misericordia para ayudarnos a vivir la misericordia, la que todo el mundo necesita recibir de parte de Dios, pero también la que debemos practicar hacia tanta gente abrumada por el sufrimiento. Sin embargo, hay palabras traidoras, palabras que a pesar de significar cosas positivas y buenas, solo oírlas ya suenan mal a los oídos, al menos a algunos oídos. Una de esas es la misericordia. ¿Es una debilidad? Repudio a los misericordiosos que se complacen en su compasión, decía Nietzsche. Tal vez el hombre actual se siente demasiado autosuficiente. Y no hay que recurrir a las burlas de Nietzsche para constatar esta repugnancia y rechazo de la misericordia. Porque al oír la palabra misericordia, muchas personas piensan en sentimentalismo barato, obras de caridad para rehuir la justicia, ayuda a las personas empobrecidas sin pensar en las causas que las hacen sufrir. Un maleficio. Misericordia es una palabra importante, pero engañosa, porque en su sentido auténtico no significa sino el sentimiento personal profundo por el sufrimiento de los demás. Un sentimiento que mueve a la acción sincera y generosa para aliviar este sufrimiento. Corazón y miseria, acabamos de escuchar, componen las dos partes de esta palabra. Un corazón que siente la miseria o sufrimiento de los demás. Notemos con todo que en un sentido estricto, la misericordia es un movimiento humano segundo, porque parte de la compasión. Por un lado, la compasión es propiamente la actitud permanente que se da en cualquier situación siempre que hay fraternidad y amor. Es la capacidad
de compartir la situación y sentimientos de las personas, sean las que sean estas situaciones. Es una disposición radical de simpatía con los demás y con el mundo. Es quizá el legado más precioso del Vaticano II, que según dijo Pablo VI al final de la Asamblea Ecuménica, una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio al mundo moderno. Pero por otra parte, la misericordia es la compasión hacia la persona que sufre. La misericordia es, pues, un sentimiento profundo y dinámico, que no permite que quien lo siente se quede inmóvil o pasivo ante el sufrimiento tan grande que hay en la humanidad. La misericordia es el alma de la solidaridad, de la acción social, del compromiso por la justicia. Una actitud profunda, una conmoción del corazón que conduce a los actos de solidaridad. 2. La fe en un Dios que ama al mundo y por esto es misericordioso. El Dios bíblico es un Dios con sentimientos, que se alegra de haber hecho el mundo y de haber creado al hombre. Vio que todo era bueno, nos dice el Génesis. Pero el relato fundante del Sinaí nos presenta a un Dios que, porque ama, siente el sufrimiento del pueblo oprimido, lo quiere liberar y cuenta con Moisés como líder de esta liberación. En el Antiguo Testamento, a pesar de episodios de la historia del pueblo donde parece que Dios presenta un rostro un poco adusto y que hay que interpretarlos en el conjunto de la historia de salvación, la constante es que Dios es compasivo y benigno. Su misericordia es eterna. Es más, a pesar de una corriente de pensamiento en la que se hallaba el mismo Santo Tomás, que defendía que Dios, aunque socorre al ser humano que sufre, él mismo no es afectado por este dolor, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI nos han presentado a un Dios amante con la pasión del verdadero amor, según palabras del último Papa, Benedicto XVI. Y Juan Pablo II incluso llega a decir que parece entreverse un dolor indecible en las profundidades de Dios y, en cierto modo, en el corazón mismo de la inefable Trinidad. Y en esta línea, el Papa Francisco acaba de afirmar, a propósito de la misericordia de Dios, que se trata realmente de un amor visceral. Jesús viene a llevar a la cumbre esta trayectoria de la revelación de Dios. Su vida y su acción revelan al Padre misericordioso. Él mismo se manifiesta como el hombre poseído por el Espíritu, enviado a liberar todo tipo de esclavitudes y a anunciar una buena noticia a los pobres, anunciando un mundo nuevo. Este hombre espiritual resulta desconcertante, porque relativiza costumbres, ritos, prácticas religiosas, incluso el templo, y se relaciona con gente pobre y de mala reputación. Y cuando, movido por este desconcierto, Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle si él es el que espera todo el pueblo, Jesús le responde con este signo de identidad de su misión: curar enfermos, hacer andar a cojos, resucitar muertos, anunciar una buena noticia a los pobres. Porque ante las necesidades y sufrimientos de los demás, a Jesús se le removían las entrañas, es decir, el sufrimiento de los otros le conmovía. 3. El principio misericordia. De acuerdo con toda esta visión de la tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento, hace ya más de 25 años, John Sobrino formuló el principio misericordia, inspirándose en la expresión de Ernst Bloch
el principio esperanza. Porque la misericordia es lo que mueve toda la acción de Dios en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús hace muchas cosas y en muchos lugares. Enseña, cura, denuncia, alimenta, dialoga, etc. Pero la misericordia es lo que inspira y mueve la totalidad de su vida y acción. Siente a fondo el sufrimiento de la gente. Antes que ocuparse del pecado, se preocupa de aliviar el dolor. Un hecho, sin embargo, hay que destacar. Jesús no se limita a la esfera de lo privado, sino que extiende la misericordia a dimensiones colectivas y públicas, porque reparte el alimento a la multitud, interpela a los ricos, predica a las masas y las alienta, denuncia los abusos de las autoridades religiosas y políticas, se enfrenta a los manipuladores de la religión del templo. Al final, Jesús no es rechazado y ajusticiado porque orase, sino porque su forma de vivir, de hablar y de actuar al servicio de los más pobres y excluidos y del bien común, incomodó a autoridades religiosas y políticas. 4. Misericordia política. Este principio misericordia es, pues, lo que ha de iluminar y conducir la vida de los seguidores de Jesús y de la Iglesia como comunidad. Es lo que el Vaticano II marcó como orientación de la Iglesia del futuro, una Iglesia samaritana, una Iglesia de la misericordia. La misericordia es la clave del Evangelio y de la vida cristiana, como ha formulado Walter Kasper. Y el Papa Francisco nos recuerda que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Una misericordia que abarca las relaciones más inmediatas y cercanas de las personas, pero que tiene que hacer frente también al ámbito estructural del mal y de la injusticia. Nos lo recuerda el Papa Francisco. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Esta sería la gran eficacia de nuestra solidaridad y compromiso por un mundo más fraterno y justo. Ser personas, comunidades y grupos marcados por una pasión, el sufrimiento de los demás. Imaginémonos qué pasaría en los ayuntamientos, en los parlamentos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional si hubiera la mitad de sus miembros con el virus de la misericordia. Precisamente el Papa Francisco, al convocar el Año de la Misericordia 2016, llama a la conversión a los que cometen actos criminales, a menudo movidos por la codicia, a las personas que adoran el dinero y causan un mundo injusto, a las que navegan en medio de la corrupción. Y los llama a experimentar la misericordia de Dios, que si la acogen, los transformará en misericordiosos. Si el principio misericordia fuera el motor de nuestra sociedad, se confirmaría lo que hace años Louis Le Bret, el dominico de Economía y Humanismo en Francia, formulaba como la misericordia es un acto político. Esta es la gran convicción de Francisco. Gran parte del magisterio que está ejerciendo el Papa actual y de sus actuaciones nos muestra que va realizando una diplomacia, la diplomacia de Francisco, y que la misericordia inspira un proceso político. Se puede, pues, hablar de la misericordia como proceso político. Estas son palabras de Antonio Spadaro, director de la Civiltà Católica, un gran conocedor del Papa Francisco, quien añade que la línea del Papa Francisco es la trayectoria, dice así, la trayectoria de los viajes bergoglianos
es una trayectoria de la misericordia. Porque la primera barrera a superar con un puente es la indiferencia, la primera barrera, que separa más todavía que el odio. En cambio, la misericordia es el amor que vive la miseria del otro como si fuese propia. De aquí que la primera reacción de Francisco ante el horror, en los campos de concentración o en los internados de París, es la consternación, no la explicación. Resulta pues evidente que la intención del Año de la Misericordia no es una llamada solo a los creyentes católicos, ni dirigida solo a la dimensión interior de las personas. Un buen reflejo y síntesis de la intención del Papa son las palabras, más bien el clamor del arzobispo de Manila, Luis Amigo Tagle, ante la situación de su país. En nuestra nación debe llevarse la misericordia a la política. 5. La indiferencia, de la indiferencia a la misericordia. Sin embargo, hemos de reconocer que la visión que una gran parte de los ciudadanos tiene actualmente de la política y de los políticos no es muy distinta de la que refleja Jesús entre la gente de su tiempo. En efecto, hablando a sus discípulos de la necesidad de ponerse al servicio de los demás en lugar de ambicionar el poder y los cargos, les decía: sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las dominan y que sus grandes les imponen su autoridad. Por esto, movidos por esta advertencia tan realista y tan dura de Jesús, después de hablar de la misericordia política, ahora, por contraposición con la misericordia, digamos algo sobre la indiferencia, sobre la globalización de la indiferencia, ya que a esta asamblea nos convoca la preocupación por la indiferencia. Esto lo haré relacionando la indiferencia con una actitud de severidad e insensibilidad a la cual el Papa Francisco ha hecho referencia repetidamente en la Evangelii Gaudium, la acedia, una palabra de la antigüedad que trataré de explicar. La acedia es un vicio, una debilidad del alma que el Papa ha rescatado de la tradición antigua de la Iglesia, en concreto de la sabiduría de los llamados padres y madres del desierto, siglos III a V, sobre todo Evagrio del Ponto y Juan Casiano. Se trata de una enfermedad espiritual, desidia, tedio, apatía. El Papa habla de psicología de tumba, momias de museo. Aunque Francisco nos hable ahora de ello, la acedia no es una debilidad exclusiva de nuestro tiempo. A mediados del siglo pasado, Emmanuel Mounier, en su obra Affrontement chrétien, nos advertía de que la acedia es una dolencia que nos afecta muy frecuentemente a los cristianos. En sus reflexiones, Mounier respondía a los ataques de Nietzsche, que acusaba a los cristianos como personas que hablan mucho de liberación, pero están muy poco liberadas y que parecen no tener espina dorsal. A esto, Mounier respondía diciendo que esta dolencia de la acedia, que tan a menudo nos afecta, es lo más opuesto al espíritu cristiano auténtico, espíritu positivo y afirmativo, de valentía, de libertad, de creatividad, de entrega generosa y de gozo. Pero recientemente, el filósofo español José Antonio Marina, en su pequeño tratado de los grandes vicios, vuelve a profundizar en el vicio de la acedia y llega a decirnos que junto con los otros vicios capitales sobre los que nos instruye la tradición cristiana, la acedia constituye los sótanos de la cultura europea. Y nos recuerda aquella insensibilidad o indiferencia, o la sumisión al mal, o la banalidad del mal, que también retrata Hannah Arendt. Ojalá, pues, esta advertencia sobre la indiferencia, la acedia, del Papa Francisco, diese materia de meditación
a nuestros representantes en Bruselas, en Estrasburgo y en Nueva York. Pero si estos son nuestros representantes, es a nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, a quienes se nos llama a salir de la epidemia de la indiferencia en nuestros compromisos cotidianos y en nuestras responsabilidades en las distintas formas de participación democrática. Y creo, para terminar este apartado, que no está de más esta doble consideración del Papa actual. En primer lugar, necesitamos revalorizar la política. Palabras del Papa. La política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Y en esto repite tradiciones anteriores. Y otra advertencia del Papa. La verdadera política arraiga en la misericordia, en este sentimiento profundo por el dolor de los pobres y todas las personas que sufren. Y dice literalmente, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. 6. El reino de Dios está cerca. Algo se mueve. Afortunadamente, no todo es oscuridad, porque en todas partes hay signos de verdadera sensibilidad política con hondas raíces de solidaridad. Solo como recuerdo testimonial de lo que entre nosotros ya existe, pero sin recurrir a personas y casos del presente para los cuales nos falta todavía la necesaria perspectiva histórica, quiero citar aquel notable segundo secretario de la ONU, Mr. Dag Hammarskjöld, conocido por Mr. H., que en los años 50 e inicios de los 60 del siglo pasado tuvo que afrontar crisis como la guerra de Corea y del Congo o el conflicto de Suez y que falleció en accidente aéreo, tal vez atentado, en la antigua Leopoldville en 1962. Este hombre brillante, con una función relevante al servicio tanto de su país como de toda la humanidad, esconde una vida interior muy rica que nos muestra la gran calidad que puede adquirir un servicio político de alto nivel. Vale la pena tomar nota de las palabras que dijo en una entrevista poco después de ser elegido secretario general de la ONU. Tras varias generaciones de militares y oficiales de gobiernos por parte de mi padre, he recibido en herencia la firme convicción de que no hay en la vida mayor satisfacción que servir desinteresadamente al propio país o a la humanidad. Servicio este que lleva consigo el sacrificio de todo interés personal y asimismo el valor inflexible para defender las propias convicciones. Por parte de mi madre, luterano, desciendo de intelectuales y clérigos. He recibido en herencia la profunda fe de que, según el sentido más radical de los evangelios, todos los hombres son igualmente hijos de Dios, debiendo nosotros considerarlos y tratarlos como señores nuestros. Hallo en los escritos de los grandes místicos medievales que la propia abnegación ha sido el camino para realizarse en plenitud y que por desprendimiento espiritual y vida interior encontraron fuerza para decir sí a toda llamada que la necesidad del prójimo reclama. Cuando pensamos que una persona con estas actitudes y comportamientos ha vivido entre nosotros, por lo menos entre los mayores que estamos aquí, podemos confiar en que a pesar de la globalización de la indiferencia, en nuestro mundo existen verdaderos brotes de misericordia que revelan la posibilidad del mundo nuevo, del reino de Dios que anhelamos. 7. Misericordia con humildad y con alegría. Como no somos ingenuos, no miramos la sociedad desde fuera como si los males solo vinieran de los demás. Como aquel fariseo de la parábola que juzgaba a todos y él se sentía reconfortado
con sus prácticas y ritos religiosos. El Evangelio nos dice que al final de la historia todo el mundo será juzgado no por el mal que ha hecho, sino por el bien que ha dejado de hacer, por la falta de misericordia. Tenía hambre, tenía sed, era forastero, estaba desnudo, enfermo y en la cárcel, y no me hicisteis caso. Un reconocimiento leal de lo que no hacemos y podríamos hacer para cambiar las cosas, por nuestras complicidades y silencios, por nuestras pasividades ante la injusticia, sería una excelente colaboración a la sociedad del cambio, a una nueva sociedad. Y por ello el Papa habla a los cristianos de la renovación del sacramento de la reconciliación, que puede ser un momento de reconocimiento sincero de nuestra poca misericordia, que nos abra a la misericordia de Dios, nos empuje a una verdadera y generosa solidaridad y nos haga probar la bienaventuranza de felices los misericordiosos. Por eso, este tiempo que el Papa Francisco ha querido poner bajo el signo de la misericordia debería ser también el tiempo de la recuperación de una verdadera alegría, la de las personas que acogen la misericordia de Dios, abriéndose a la vez a la búsqueda de la justicia y al trabajo por la paz. No creo que muchos lleguemos a alcanzar el nivel de Etty Hillesum, que en medio de un campo de concentración, sufriendo, rebelándose y luchando, aún podía exclamar: la vida es bella. Pero sí podemos, como nos exhorta San Pablo, practicar misericordia con alegría. Ante el dramático e insultante espectáculo de los inmigrantes hacinados que el Papa contemplaba en la isla de Lampedusa en julio del 2013, estalló en un clamoroso desahogo, echando en cara a todo el mundo, pero sobre todo a los responsables de las altas decisiones de los pueblos, que hemos perdido la capacidad del llanto por nuestros hermanos y hermanas, la capacidad de misericordia, que nos domina la globalización de la indiferencia. Palabras del Papa que nos retrotraen a 26 siglos atrás, cuando el profeta clamaba contra la injusticia y la explotación de los pobres, amparándose en la práctica de ritos y ejercicios piadosos. Sin embargo, el mismo Papa nos ha invitado de distintos modos y repetidamente a participar en la alegría del Evangelio, un Evangelio que tiene su clave en la misericordia. La alegría es una asignatura pendiente del cristianismo actual, la que brota de la entraña del seguimiento de Jesús, porque sería la gran oferta al mundo actual, ya que esta alegría es fuente de libertad, de solidaridad y de amistad. Si acogemos, pues, la voz de Francisco, la interpelación del Papa, si cultivamos la fraternidad, que es fuente de misericordia, tal vez haremos realidad, aunque sea en poca medida, el sueño del profeta bíblico que lanzaba advertencias y amenazas a su pueblo, pero que también les anunciaba la buena noticia, la alegría de la misericordia. Libera a los que han sido encarcelados injustamente. Deja libres a los oprimidos. Comparte tu pan con el hambriento. Acoge en tu casa a los pobres vagabundos. Viste al que va desnudo. No los rehuyas, que son hermanos tuyos. Entonces brillará como el alba tu luz y tus heridas se cerrarán en un momento. Entonces tu luz se alzará en la oscuridad. Tu atardecer será claro como el mediodía. Serás como un huerto empapado de agua, como una fuente que nunca cesa. Termino, pues, con el deseo del salmista. Ojalá oigamos hoy su voz. Gracias.
Muchas gracias por esta charla tan sugerente, esperanzadora y motivadora. Esperemos que estas palabras resuenen estos días en la Asamblea y fructifiquen en acciones de futuro. Gracias. Y para cerrar el acto, nos dirigirá unas palabras la señora Núria Sastre, presidente del grup de juristes Roda Ventura y vicepresidenta europea de PAC Romana. Endavant. Bien, me corresponde a mí despediros, pero antes de hacerlo voy a haceros una confidencia más personal. Hace bastantes años tuve una ocasión de participar en una asamblea mundial de PAC Romana, como la que hoy estamos celebrando. Allí encontré compromiso, libertad de pensamiento, alegría y sobre todo alegría de ser cristiano, defensa de los derechos humanos y unos deseos y anhelos de reformar la Iglesia y también el mundo. Han pasado años y hemos pasado épocas más brillantes y otras más duras, pero seguimos aquí, unos más mayores, pero otros mucho más jóvenes. Y esto nos llena de esperanza nuevamente. Seguimos pues caminando con compromiso, con libertad y con mucha alegría de ser cristiano. Que esta asamblea sea de nuevo esta experiencia de todos y todas y que ello sea bueno para todos, para todo el mundo, para Cataluña y para la Iglesia. Nada más, os agradecemos muchísimo que estéis aquí acompañándonos y solo me queda decir que los participantes de la asamblea deben concentrarse en la Facultad de Comunicación, que está a pocos minutos. Ya os indicarán, y las otras personas que han sido invitadas, donde terminaremos el acto con un poco de alegría fraternal. Nada más, muchas gracias.